profesional y una buena anestesia. A mí me tocó hacer con la doctora Cintia, la verdad que bastante bien y nada, recomendarle que Ay, perdóname tantito, Gloria.
Hola, muy buenos días. Fernando, ¿nos escuchas? Sí, Diana, los escucho perfectamente. Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, muy bien, muchas gracias. Ya estamos listos para arrancar. Perfecto, también yo. Perfecto, ¿te parece bien si damos inicio a la conferencia? Estoy de acuerdo. Muchísimas gracias. Muy buenos días, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de COA Internacional. Es un gusto para mí presentarles a Fernando Flores, representante de Septodon. Muy buenos días, Fernando. Bienvenido. Buenos días, Diana, muchas gracias. Bienvenidos sean todos, queridos idontonautas, a una sesión más de esta primera serie de webinars relacionados al manejo del dolor. Gracias también a la doctora Cintia Mercado, quien muy amablemente esta mañana nos ha hecho el favor de venir a las oficinas de inteligencia dental para compartir su conocimiento sobre anestesia local. Quiero dar las gracias asimismo a COA Internacional y a Septodon por el patrocinio para tener este interesante webinar. Y si les parece bien, voy a leer los puntos más importantes del currículum de la doctora Cintia Mercado, quien nos acompaña esta mañana. Su currículum es bastante extenso. Y repito, voy a enlistar los más importantes desde el punto de vista de un servidor. Bien, la doctora Cintia Mercado Velázquez es egresada de la licenciatura y del posgrado de la Universidad Tecnológica, UNITEC. Es profesora docente en el posgrado de endodoncia de la Secretaría de la Defensa Nacional, la SEDENA. Asimismo, es docente en el posgrado de endodoncia en la Universidad Autónoma del Estado de México, la UAM. Igualmente es docente en endodoncia en la Clínica de Geriatría de la UNITEC, así como en el posgrado de pediatría de la misma universidad. Es miembro también de la Asociación Mexicana de Endodoncia, así como también de la Asociación Americana de Endodoncia. Está recertificada por el Consejo Mexicano de Endodoncia. Tiene su práctica actualmente limitada exclusivamente a la endodoncia con empleo de magnificación. Es líder de opinión de Dentsply Sirona y asimismo es autora de un reporte de caso titulado Apexificación como tratamiento en ápice inmaduro utilizando Biodentin. Esto publicado en marzo del 2015 en la revista Case Studies Collection de Septodont. Bien, el día de hoy la doctora Cintia Mercado nos compartirá el tema prevención del dolor en endodoncia. Muchas gracias, doctora Cintia. De mi parte es todo por este momento. Nos vemos más tarde. Te cedo los micrófonos. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, el tema que vamos a ver el día de hoy es prevención del dolor. Y bueno, no sé si a muchos de ustedes les ha pasado los que hacemos endodoncia o en otras especialidades, pero principalmente conmigo es en endodoncia. Generalmente nuestros pacientes siempre nos dicen que si las endodoncias son dolorosas, que si las endodoncias duelen, que, bueno, algunos pacientes cuando les comentas que les vas a realizar el tratamiento de endodoncia, bueno, siempre se refieren al primo del amigo, al vecino, y les comentan bueno, que la endodoncia es lo peor que le puede hacer el dentista a un paciente. Y bueno, hay otros pacientes en los cuales ya les realizaron tratamiento de conductos previo, pero siempre llegan con una mala experiencia. Generalmente dicen que las agujitas que le estaba metiendo el dentista anterior o el especialista anterior les dolían, que la anestesia que les colocaron, bueno, que nunca les hizo, que todo el tratamiento fue muy doloroso y que además de todo eso, el tratamiento se llevó en muchas sesiones y el dolor nunca lo pudieron eliminar.
Ahora, les voy a compartir dos videos de dos pacientes que tuve y en los cuales es la primera vez que se les realizó un tratamiento de endodoncia. Vamos a ver el primero. Hola, buenas, ¿qué tal? Quisiera hablar un poquito de la endodoncia. Yo tuve un tratamiento hace un poquito y la verdad que no genera ningún dolor. Obviamente si uno lo hace con un profesional y una buena anestesia. A mí me tocó hacerlo con la doctora Cintia. La verdad que bastante bien y nada, comentarle que no genera ningún dolor. Así que muchas gracias a todos. Hola, mi nombre es María y hace por lo menos me sentía una entonces fue la parte de izquierda, la del fondo y bueno, se tengo que hacer porque yo no sé qué considero esta cuestión, es que toda la reconstrucción y se podía caer entonces todo este de lo que ya no quería hacerla porque me da mucho miedo todos los sistemas no me gustan, me da miedo los autos. Pero por las historias ahora me gusta, pues voy a hacer trabajo. Y a día de hoy estoy contenta. La visita fue muy rápida, fue en un solo día, 1 hora y media, y no me dolió nada. Y bueno, para que nosotros podamos lograr que nuestros pacientes salgan agradeciéndote el que no les haya dolido el tratamiento, pues la parte fundamental es la anestesia y generalmente nosotros tenemos a nuestra disposición la anestesia local. Que bueno, ¿cuál es la definición de anestesia local? Es la pérdida de la sensibilidad en un área circunscrita del cuerpo, lo cual va a provocar una depresión en la excitación de las terminaciones nerviosas, por lo cual va a inhibir la conducción en los nervios periféricos. Y entonces esto nos va a crear que ya no haya una repolarización y una polarización de la membrana. Ahora, para que nosotros logremos una anestesia, no solamente la vamos a inducir por medios de anestésicos locales, también lo podemos inducir de diferentes formas. Una de ellas es el traumatismo mecánico, otra, las temperaturas bajas, anoxias, algunos irritantes químicos, productos neurológicos como el alcohol y fenol, y bueno, algunos productos químicos como son los anestésicos locales. Ahora, para que un anestésico local esté considerado dentro de las propiedades o un anestésico ideal que podamos utilizar, cuenta con diferentes puntos. Principalmente no debe irritar los tejidos sobre el cual se aplica el anestésico, no debe de ocasionar ninguna alteración permanente en la estructura nerviosa, la toxicidad debe de ser completamente baja, la eficacia no debe de depender de que se inyecten los tejidos o que se aplique localmente en las mucosas. La latencia en la anestesia tiene que ser lo más corta posible. La duración de la acción debe ser suficientemente larga para permitir que el procedimiento dental se lleve a cabo y debe relativamente ser exento de desencadenar alguna reacción alérgica. Además, debe de tener la potencia suficiente para poder proporcionar una anestesia completa sin utilizar alguna solución concentrada que puede ser nociva para el organismo. Además, el anestésico tiene que ser estéril o capaz de esterilizarse mediante el calor, pero que este calor no llegue a deteriorar las propiedades del anestésico. Ahora, hoy día, todos los anestésicos que tenemos en el mercado no cumplen al 100% estas propiedades, pero muchos de ellos sí están dándole una poquita aproximación a estas propiedades. Ahora, para que un anestésico tenga una buena acción, hay diferentes factores que influyen para que esta anestesia se lleve a cabo o no se pueda desarrollar adecuadamente. El punto número 1 es el pK o el pH del anestésico también, la liposolubilidad que va a tener el anestésico en el organismo, la unión a proteínas, y esto va a depender si se une mayor cantidad de proteínas para mantenerse todavía un poco más el torrente sanguíneo,
a menor cantidad de unión a proteínas va a haber mayor liberación y menos efecto. La capacidad de difusión del tejido, que sea no nervioso, y la actividad vasodilatadora, que si hay una mayor vasodilatación, vamos a tener que la liberación del anestésico se va a ir dando muy rápidamente. Ahora, les pongo esta tablita porque voy a explicar un poquito acerca del pK y del pH, que nosotros lo debemos de considerar para que generalmente cuando nosotros anestesiamos, pues nuestro paciente tiene un dolor en el momento. Generalmente el pH que nosotros tenemos en un tejido sano es aproximadamente del 7.4 al 7.6. Ahora, si nosotros le estamos infiltrando un anestésico que tiene un pH relativamente muy ácido, que generalmente todos los anestésicos que tienen vasoconstrictor tienen un pH muy ácido. Entonces, es motivo por el cual que muchos de los pacientes, cuando nosotros empezamos a anestesiar, sienten un ardor o sienten dolor al momento de la inyección. Y también, no sé si mucho les ha pasado que cuando les llega un paciente con un absceso, en algunas ocasiones nos decían, el absceso no se trata en la misma cita, hay que esperar 8 días y mientras le mandas el antibiótico para que en la próxima cita el anestésico haga efecto. Bueno, eso es totalmente obsoleto hoy día. Lo principal es pues atender la causa de esa inflamación. Si es de origen endodóntico ese absceso, bueno, hay que quitar ese factor etiológico principalmente. Y entonces, aquí, ¿para qué me va a servir el pH y el pK de los anestésicos? Aquí, generalmente, el pH que va a tener un medio infectado, donde hay pus, generalmente está alrededor de 5.4, 5.5. Entonces, si yo coloco un anestésico que esté con un pH ácido, pues este anestésico se va a ionizar y entonces no va a tener una buena liposolubilidad, una buena absorción. Entonces, lo que se sugiere en estos casos, cuando un paciente presenta un absceso apical agudo, es utilizar un anestésico con un pH menor y posteriormente, ¿para qué? Para que no haya que no se ionicen estos anestésicos y tengan una gran potencialización de acción. Ahora, algo muy importante también es que el sitio de acción donde nosotros vamos a colocar o donde vamos a infiltrar tiene que ser en la zona más distal de la zona afectada. No vamos a hacer nuestra punción en la zona del aumento de volumen. ¿Por qué? Porque podemos causar mayor edema y además podemos causar mayor difusión de la infección a sitios que no estaban contaminados. Ahora aquí les voy a mostrar dos tablas dentro de la clasificación en ésteres y de las amidas, donde lo importante es conocer el pK, como ya les había comentado, de los anestésicos. Si nos damos cuenta de los anestésicos, si nosotros los ponemos en un pH sano, que vendría siendo, repito, de 7.4 a 7.6, el pK del anestésico va a tener una buena absorción en esa zona. Pero desafortunadamente, dentro de todos los anestésicos que tenemos, pues no tenemos un anestésico que tenga un pK un poco menor para que no tenga esa ionización. Pero lo que se ha observado es hoy día que el anestésico que podemos colocar en ese tipo de casos es la mepivacaína al 3%, ya que la mepivacaína al 3% tiene mejor difusión en este tipo de casos. Y además, por sí sola, la mepivacaína sin vasoconstrictor tiene una acción de corto plazo de vasoconstricción. Y además, si nuestro paciente tiene dolor, nosotros vamos a anestesiar un anestésico que sin vasoconstrictor es menos ácido que con vasoconstrictor. Ahora, antes, y es un punto muy importante antes de la colocación de cualquier anestésico, es saber esta tabla del riesgo ASA.
para ver o considerar en qué nivel nosotros estamos teniendo o estamos recibiendo a nuestros pacientes. Con base en el riesgo ASA, nosotros vamos a clasificar a los pacientes si puedo utilizar vasoconstrictor o no puedo utilizar vasoconstrictor, o si lo puedo atender en el momento o de lo contrario, mejor solamente controlar el problema. El riesgo ASA1, bueno, es un paciente completamente sano. El ASA2, bueno, es un paciente que tiene una enfermedad sistémica leve, en el cual está clasificado los pacientes con diabetes tipo 2 que estén bien controlados, no a medias, tiene que estar con un buen control. Las pacientes embarazadas, pacientes epilépticos, pacientes con asma, alguna que tenga disfunción tiroidea, y que la presión arterial esté controlada o esté en un rango de 140 a 90 o de 159 a 94 miligramos de mercurio. Ahora, en cuestión de la precaución, se puede realizar tratamiento electivo y considerar modificar el tratamiento. En este caso, nosotros podemos tratar a los pacientes en el consultorio, no solamente tener nuestras consideraciones si podemos utilizar el vasoconstrictor o mejor no utilizar vasoconstrictor. En el ASA tipo 3, bueno, pacientes con enfermedad sistémica grave que va a limitar la actividad pero no lo va a invalidar al paciente. En este caso son pacientes con angina de pecho estable que fueron mayor a 6 meses tras el infarto al miocardio, asma inducido por ejercicio, diabetes tipo 1 que esté controlada, epilepsia y que tenga algún problema a nivel de la tiroide, pero que tenga ya la sintomatología. Aquí también se puede hacer el tratamiento y lo mismo, considerar seriamente en modificar el tratamiento. Estamos hablando de la prevención en cuestión de emplear o no emplear el vasoconstrictor, y todo esto va a depender del tipo de tratamiento que yo voy a llevar a cabo con el paciente, porque en algunos tratamientos necesito citas cortas o solamente necesito una mínima cantidad de vasoconstricción. Entonces, en ese caso, pues si utilizo mepivacaína al 3%, no voy a tener ninguna complejidad. Pero si necesito mayor tiempo de anestesia profunda, en caso de que requiera hacer una extracción o en caso de que requiera hacer un tratamiento de endodoncia, pues sí necesito mayor profundidad de la anestesia y por tanto sí necesito un vasoconstrictor. Entonces, ahí nosotros debemos de considerar también cuál es el tratamiento de este tipo de pacientes, si puedo o mejor lo trato de otra forma. El paciente con enfermedad sistémica invalidante que supone una amenaza vital constante, que es el riesgo tipo 4, es angina de pecho inestable, menor de 6 meses tras un infarto de miocardio, convulsiones no controladas, bueno, la presión arterial elevada. Aquí el tratamiento electivo está totalmente contraindicado. Aquí son pacientes que no vamos a atender ya en el consultorio. Y bueno, aquí lo que se podría hacer es ya sea mandar un tratamiento paliativo con medicación, y hasta que esté controlado es cuando nosotros lo podríamos tratar. Y el ASA tipo 5, bueno, ya es un paciente que está moribundo, y bueno, en ese tipo de casos nosotros ya no lo podemos considerar para hacer un tratamiento a nivel de consultorio. Se pueden tomar cuidados paliativos o de lo contrario hacer tratamientos, pero ya a nivel hospitalario, con mayor control. Ahora, en cuestión de los vasoconstrictores, tenemos muchos vasoconstrictores hoy día en el mercado, pero generalmente todos manejamos con mayor frecuencia lo que es la epinefrina. ¿Y cuál es la función de los vasoconstrictores dentro del cartucho de anestesia? Uno va a reducir el flujo sanguíneo en el sitio de la administración. ¿Y esto para qué es? Reducir el flujo sanguíneo va a permitir que el anestésico se mantenga en mayor cantidad dentro del organismo y me dé mayor tiempo de trabajo. Retardan la absorción del anestésico local hacia el sistema cardiovascular. Van a disminuir las concentraciones plasmáticas del anestésico local para evitar una toxicidad.
aumenta la cantidad del anestésico que va a penetrar al nervio y lo que va a incrementar el efecto de la mayoría de los anestésicos locales. Y bueno, lo más principal en cuestión de los que hacemos cirugía, bueno, evitar o disminuir la hemorragia en el lugar de la administración o donde vamos a trabajar. Ahora, para la administración de los vasoconstrictores tenemos tanto indicaciones absolutas como indicaciones relativas. En las absolutas, bueno, tenemos pacientes que tienen angina inestable, infarto de miocardio reciente, cirugía reciente bypass, arritmias refractarias, hipertensión incontrolada, hipertiroidismo no tratado, diabetes no tratada, alergias a sulfitos y asma corticoide dependiente, feocromocitoma. Si nos damos cuenta, en las absolutas son pacientes que realmente no tienen o no llevan un control o que tienen cirugías o la enfermedad se ha presentado recientemente. Ahora, en cuestión de las relativas, son pacientes que toman antidepresivos tricíclicos, antipsicóticos, pacientes que están en tratamiento de IMAOs, antidepresivos tricíclicos, diuréticos, y los pacientes cocainómanos. Ahora, algo principal que debemos de considerar es que siempre debemos de llevar a cabo la interconsulta con los médicos antes de hacer cualquier tratamiento o si tenemos duda de alguno de los tratamientos con los pacientes. Ahora, dentro de la clasificación de los anestésicos locales tenemos tanto tipo éster como tipo amidas. Y bueno, aquí solamente les voy a mostrar la evolución de en qué año empezaron a elaborar los anestésicos éster. La procaína fue en 1904-1905 por Alfred Einhorn, la propoxicaína por Clinton y Iwasaki en 1952. Y bueno, algo que tienen en especial los anestésicos locales tipo éster es que su metabolismo va a ser a nivel de plasma, cosa que en los de tipo amida su metabolismo va a ser a nivel hepático, a excepción de la articaína, que la articaína se va a llevar tanto como a nivel hepático como a nivel plasmático. Y esto es porque la articaína va a tener dos propiedades que ahorita más adelante se los voy a mostrar. Ahora, ¿cómo voy a seleccionar el anestésico local para mi paciente? Uno es la duración requerida del control de analgesia, que es lo que yo necesito para mi cita, la necesidad de potenciar el control del analgésico posoperatorio. En el caso de anestesia, generalmente yo prefiero que el paciente se vaya anestesiado a casa y mientras que termino el tratamiento, yo prescribo un antiinflamatorio para que al momento de que pase el efecto de la anestesia, mi paciente ya tenga ese refuerzo con el antiinflamatorio y disminuye el dolor posoperatorio de la endodoncia. La posibilidad de automatización en el periodo posoperatorio, requisitos de la hemostasia, que es lo que, de acuerdo al procedimiento quirúrgico que nosotros vamos a hacer, si es quirúrgico, si necesitamos hemostasia, si solamente vamos a colocar alguna resina sencilla que no tenga involucración de sangrado, bueno, podemos colocar una mepivacaína al 3% que es sin vasoconstrictor. Y bueno, y la presencia de cualquier contraindicación, ya sea absoluta o relativa, dependiendo del anestésico que nosotros estemos seleccionando. Ahora, vamos a hablar un poco de la articaína. Que la articaína su nombre anterior era Carticaín, que fue en 1969 cuando la empezaron a formular. Y en 1976 se convirtió o le cambiaron el nombre a articaína. Este ha sido el primer y único, por el momento, anestésico que se ha diseñado para uso odontológico. Ahora, es una molécula híbrida, tanto tiene propiedades de amida, tanto tiene propiedades de éster. Por eso mismo tiene dos metabolismos, dos zonas de metabolismo que es a nivel plasmático y a nivel hepático. Ahora, la articaína tiene un anillo de tiofeno, el cual posee un átomo de sulfuro. Y esto antes estaba causando mucha controversia porque la gente creía
que si tenía este átomo de sulfuro, los pacientes que eran alérgicos a las sulfas, no les podíamos administrar articaína. Pero esto hoy día también está totalmente obsoleto. ¿Por qué? Porque este átomo de sulfuro está dentro de la cadena, no está aislado. Si estuviera aislado, entonces sí sería absolutamente contraindicado la articaína en este tipo de pacientes. Ahora, en cuestión de la anestesia, esto todavía no está al 100% documentado, pero esto ha sido respuesta a comentarios de muchos odontólogos a nivel internacional que utilizan la articaína, y ahí yo también me incluyo. Cuando yo infiltro con articaína, tengo todavía mejor respuesta en corto tiempo que cuando utilizo otro tipo de anestésicos. Ahora, esto sí está documentado, que la articaína sí es significativamente más eficaz en la anestesia pulpar comparada con la infiltración de lidocaína cuando se utiliza como inyección única. Y otra parte muy importante que tiene la articaína es que tiene una mayor difusión en las partes blandas y duras. Además, o sea, una de las actividades de la articaína es, yo utilizo articaína en bloqueos de molares superiores y yo no refuerzo a nivel palatino. ¿Por qué? Porque la difusión que tiene la articaína me ayuda a lograr una buena anestesia de bucal a palatino, sin necesidad de hacer un refuerzo por palatino. Son muy contadas las ocasiones donde sí llego a hacer refuerzo, pero esto es nada más por el tópico de la grapa. De lo contrario, si a veces coloco una grapa que no toca nada de encía, no tengo necesidad de hacer refuerzo por palatino. Ahora, en cuestión del uso de articaína con los niños, sí se puede utilizar articaína con los niños, pero también depende del tipo de tratamiento que van a hacer. Lo que se sugiere es emplear articaína en niños mayores de 4 años, y porque en tratamientos, por ejemplo, que les hacen pulpotomías, pulpectomías, sí requieren una buena anestesia. Y en estos niños, la verdad, es mejor no estar realizando muchas picones, no estar, o sea, picando al niño constantemente. Entonces, si nosotros utilizamos articaína, es una buena herramienta en este tipo de casos, para llevar una anestesia profunda. Si voy a realizar nada más ¿qué será? Una resina clase 2, una clase 1 en niño, bueno, pues entonces también me iría con la opción de una mepivacaína al 3% para disminuir el tiempo de trabajo y que el niño no esté con un tiempo largo de la profundidad de la anestesia, porque ahí es donde ya empiezan las secuelas de empezarse a morder el labio, la lengua, por la profundidad del anestésico. Ahora, otro de los anestésicos que también utilizo en el consultorio, aparte de la articaína, es la mepivacaína al 2% y al 3%. Como les había comentado, la mepivacaína al 3% es sin vasoconstrictor y al 2% es con vasoconstrictor. Ahora, las características que tiene la mepivacaína al 2% es que tiene una profundidad y una duración adecuada para el tratamiento de endodoncia. La presencia de un vasoconstrictor va a aumentar la duración de acción, pero tiene un poco efecto a nivel sanguíneo. Ahora, para mí la mepivacaína en el uso de mi consultorio, yo lo que hago es primero bloqueo lo que es dentario inferior con la mepivacaína al 2% y posteriormente refuerzo con articaína con el bucal largo. Son las únicas dos técnicas que utilizo cuando tengo que trabajar un molar inferior sin necesidad de refuerzo, al menos que tenga una pulpitis reversible sintomática, que el paciente se venga muriendo del dolor, pues sí tengo que reforzar ya sea intraligamentaria, que es lo que me ayuda, y ya cuando ingreso a la cámara sí coloco intrapulpar.
La mepivacaína al 3%, bueno, esta es el uso ideal para todos los pacientes que están los vasoconstrictores contraindicados o que sean alérgicos a las sulfas. ¿Y esto por qué es? Porque pacientes que sean alérgicos a las sulfas son alérgicos a los conservadores. Y entonces todos los anestésicos que tengan vasoconstrictor van a tener un conservador. Entonces, este es el anestésico ideal para ese tipo de pacientes. También para pacientes pediátricos y geriátricos, bueno, por el énfasis que a veces estos tipos de pacientes nos presentan problemas pues del corazón, son diabéticos o está totalmente contraindicado el vasoconstrictor. La actividad anestésica que tiene la mepivacaína al 3% por sí solo es de 30 minutos, que realmente si nosotros tendríamos que hacer un tratamiento de endodoncia en un paciente que está totalmente contraindicada los vasoconstrictores, la mepivacaína nos da un tiempo adecuado para que nosotros podamos despulpar sin problema alguno. Ahora, este es un cuadro en el cual les muestro cuánto es el tiempo de la anestesia, tanto pulpar como en las partes blandas de cada anestésico. Y si nos damos cuenta, todos los anestésicos nos dan un buen tiempo a nivel pulpar. Generalmente el tratamiento cuando entramos a pulpa, pues para despulpar nos tardamos menos de 10 minutos. Ya con todo esto de los sistemas rotatorios y toda la tecnología que tenemos, para despulpar es rapidísimo. Ahora, en cuestión de partes blandas, bueno, aquí también la importancia es en cuestión de cuando hacemos alguna cirugía. Generalmente nosotros como endodoncistas, los que hacemos cirugías, bueno, lo utilizamos perfectamente para las apicectomías. Si se dan cuenta, el que mayor tiempo de anestesia pulpar tiene la bupivacaína, que bueno, primero la bupivacaína no la tenemos disponible aquí en México, pero por su tiempo de latencia dentro del organismo, sí es muy largo y a veces se han detectado toxicidad con este mismo anestésico. Si se dan cuenta lo que es articaína, uno a 100 y uno a 200,000, pues tenemos un tiempo adecuado también para realizar el tratamiento. Lo mismo MEPI al 3 y al 2%. Es un tiempo ideal para realizar el tratamiento de endodoncia. Ahora, ¿cuáles serían las contraindicaciones de los anestésicos locales? Primero vamos a ver el problema médico, que sería alergia documentada a anestésicos locales. En este caso, pues, ¿qué sería? Anestésico de la misma clase química. Si el paciente dice que es alérgico a los ésteres, pues no hay que volver a colocar un éster, o si es a las amidas, que realmente es muy raro, pues no volver a colocarlo, pero siempre y cuando esté documentado. Porque hay pacientes que nos dicen, no, es que a mí me colocaron una anestesia en el otro consultorio y me dio reacción, pero nunca llegan con un soporte médico. El tipo de contraindicación es absoluta y el fármaco alternativo es el anestésico de clase química totalmente diferente. Si es alérgico a los ésteres, bueno, se aplicó una amida. Ahora, antes hay un artículo publicado en el Journal de Endodoncia en el cual si el paciente realmente refiere que es alérgico tanto a los anestésicos, la solución que le daban era la infiltración con Benadryl, pero los resultados que dieron en ese estudio es que el Benadryl es realmente muy doloroso y su tiempo de trabajo es muy poco. Entonces, creo que no sería la opción. El problema médico, alergia al bisulfito, bueno, anestésico con vasoconstrictor sería la contraindicación por el conservador. Tipo de contraindicación absoluta y bueno, la opción es cualquier anestésico sin vasoconstrictor. Colinesterasa plasmática típica, totalmente contraindicado el éster. El tipo de contraindicación es relativa y entonces aquí se ubican las amidas. La metahemoglobinemia idiopática o congénita es totalmente contraindicada la prilocaína. El tipo de contraindicación es relativa y entonces aquí se sugiere utilizar otro tipo de amidas o ésteres. Disfunción hepática, si el paciente tiene algún problema a nivel hepático, bueno, aquí el fármaco que se debe de evitar son las amidas por el metabolismo, el sitio de metabolismo que se llevan a cabo.
El tipo de contraindicación es relativa. Aquí sugieren que puedes utilizar, ya sea, o sea, comentan que las amidas es el anestésico que tienes que evitar. Pero bueno, puedes utilizar o amidas o ésteres, pero con precaución y en menor porcentaje. La disfunción renal grave es amidas o ésteres, son cualquiera de las dos. La contraindicación es relativa, pero también te sugieren que sí lo puedes utilizar, pero por lo mismo, con menor porcentaje. Las enfermedades cardiovasculares graves en concentraciones altas de vasoconstrictores están totalmente contraindicados, y más porque a veces nosotros creemos que cuando tomamos alguna impresión y los inundamos de vasoconstrictor para evitar el sangrado, esto también está totalmente contraindicado en este tipo de pacientes, en ASA 3-4 con enfermedad cardiovascular grave. Su tipo de contraindicación es relativa, y bueno, aquí lo que se sugiere son anestésicos locales con epinefrina en menor dosis, 1 a 200,000, como podría ser la arpicaína, y o mepivacaína al 3%, o la prilocaína al 4%. Y en pacientes con hipertiroidismo clínico, ASA 3 y 4, totalmente contraindicaciones altas de vasoconstrictor. Lo mismo, no se les pueden colocar los hilos de retractores inundados en epinefrina. El tipo de contraindicación es relativa. Y bueno, se sugieren los mismos anestésicos que con los pacientes con enfermedad cardiovascular grave. Y bueno, aquí también tanto los anestésicos van a tener interacciones con algunos medicamentos que nuestros pacientes a veces están tomando. Esto a veces como que nosotros no le hacemos caso, pero sí tiene mucha importancia. Por ejemplo, aquí en cuestión de los anestésicos locales, el fármaco que va a interaccionar son los adrenérgicos, los bloqueadores beta-adrenérgicos, los antiarrítmicos, el alcohol, los antidepresivos, los antipsicóticos, los opiáceos, los relajantes musculares, los inhibidores de la colinesterasa. Entonces, estos medicamentos nosotros debemos de considerarlos antes de la infiltración a nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque en este caso de los bloqueadores beta-adrenérgicos, el metabolismo se lleva en el mismo sitio, a nivel hepático del anestésico local. Entonces, el anestésico se puede ver disminuido. Ahora, en cuestión de la acción, se tiene que emplear un anestésico con precaución, en especial si se repiten las dosis. O sea, no debemos de aumentar dosis o tener una infiltración elevada de este tipo de anestésicos. En los antiarrítmicos, el efecto depresor y aditivo va a haber una depresión a nivel del sistema nervioso central y periférico. Emplear anestésico local con precaución en dosis más bajas para poder lograr una anestesia. Ahora, en todos estos alcohol, antidepresivos, IMAOs, opiáceos, puede haber un posible efecto aditivo y van a deprimir todavía, ya sea a nivel respiratorio y a nivel del sistema nervioso central. Entonces hay que considerar reducir las dosis máximas del anestésico local. En inhibidores de la colinesterasa, la dosis de los fármacos antimiasténicos deben de ajustarse, ya que los anestésicos inhiben la transmisión muscular. O sea, generalmente estos van a inhibir a nivel del músculo. Entonces aquí lo que se sugiere es tener una interconsulta antes de la infiltración. Con los vasoconstrictores con epinefrina, bueno, aquí con los que van a actuar son los bloqueadores alfa-adrenérgicos, los inhibidores de las catecolaminas, los estimulantes del sistema nervioso central, con la cocaína, que bueno, aquí sí hay que tener énfasis porque muchos de nuestros pacientes no nos van a decir por pena que consumen cocaína. Entonces, aquí el tratamiento adecuado sería el ver al paciente 24 horas después de que haya consumido la cocaína, porque de lo contrario vamos a tener efectos vasoconstrictores, lo cual les pueden producir un paro cardíaco. En los glucósidos, bueno, podemos tener riesgo de arritmias cardíacas. En este caso sí se requiere interconsulta. En las hormonas tiroideas, la dosis elevada de cualquiera de ellas puede causar
la toxicidad cardíaca. En los antidepresivos tricíclicos también pueden aumentar los efectos sistémicos de los vasoconstrictores. Ahora, les voy a hablar un poco de las agujas, porque esta también es una de las herramientas que nosotros debemos de considerar de importancia. Y esto es porque no sé si a ustedes en la escuela siempre nos decían, lo que vamos a utilizar es aguja corta de 30. Entonces nosotros como que no entendíamos de a qué significaba o si nos explicaron o no lo que era la longitud o cuál era el 30, el 25G. El 25G, la G significa galga, y bueno, esto, lo que son 25, 27 y 30G, equivale al calibre que va a tener la aguja. Y entonces aquí la aguja va a tener tanto un diámetro externo como un diámetro interno. Si se dan cuenta, entre menor sea el calibre, mayor va a ser el diámetro. Si es mayor el calibre, el diámetro, el externo es menor y el interno mucho menor. Ahora, pongo estas dos imágenes para que vean la diferencia en cuestión de la apertura que tiene la aguja. Yo utilizo estas agujas en mi consultorio porque a pesar de que tiene las mismas características que las demás, el tipo de bisel es adecuado, porque esto me va a causar que no me rasgue el tejido y pueda entrar directamente. Además, esta perforación que tiene aquí, vean la dimensión, el diámetro, es mucho mayor que las otras agujas. Esta es la de Septojet, este es Septojet XL. Y entonces aquí, ¿qué va a permitir? Que el anestésico salga con mayor fluidez sin estar haciendo mayor presión, porque esta presión es lo que va a permitir que el paciente tenga mayor dolor durante la infiltración. Estas son las categorías o la clasificación de las diferentes agujas. Estas generalmente se utilizan para la infiltración intraligamentaria. Y estas, bueno, son las que generalmente utilizo para mis bloqueos. A mí no me enseñaron a utilizar a infiltrar con agujas largas. La verdad sí les tengo miedo, pero yo. Ahora, en cuestión de lo del cartucho, también es una parte muy importante, porque ¿cómo está constituido el cartucho? Tiene un capuchón de aluminio, un diafragma de goma, de plástico, que antes se hacía de látex. Hoy día muchas empresas han eliminado el látex porque se realizaron varios estudios en los cuales se creía que cuando infiltrabas la aguja, esas partículas de látex se extruían a lo que era el anestésico, y a los pacientes que eran alérgicos al látex les provocaba reacciones adversas. Esto no está 100% comprobado, solamente se publicó un artículo, un estudio, pero para evitar ese tipo de problemáticas, bueno, lo que se hizo fue, en algunas casas comerciales, fue eliminar, como en este caso Septodon, su capuchón. El diafragma de goma ya no es de látex. El émbolo de goma es silicona y el émbolo de tado donde va el cristal. Ahora, no sé si se habían dado cuenta que, bueno, muchos de los anestésicos hoy día que están en el mercado tienen unas banditas, y esto es debido a que la FDA obligó, en cierta forma, que todos los anestésicos tenían que estar con una banda de color para poderlos identificar. O sea, si es lidocaína al 2% con epinefrina, banda roja. Igual, si es 1 a 50,000, aunque sea lidocaína al 2% con epinefrina, es verde. La lidocaína simple es azul. MEPI al 2% es café. O la mepivacaína al 3% es verde. La ARTI es doradita. Al 1 a 100,000, la articaína al 4%, 1 a 200,000 es verde. La prilocaína es amarilla, con anestésicos sin vasoconstrictores, negra, y la bupi es azul. Ahora, algo también muy importante es que el anestésico, el cartucho,
tiene una película milar. ¿Y esto para qué, para qué me sirve la película milar? Esto me da seguridad que si en el momento del cartucho se me llega a caer o se me lleva a resbalar, no se va a fragmentar. Además que en esta capa, en esta película milar, vienen las indicaciones de lo que contiene mi anestésico. Ahora, la solución del anestésico está compuesto del cartucho está compuesto por un anestésico local, el cloruro de sodio, el agua destilada, el vasoconstrictor, el metabisulfito sódico y el metilparabeno. Que el metilparabeno fue eliminado en muchos de los cartuchos a nivel de Estados Unidos, Canadá y en Europa, por ser una sustancia que produce reacciones alérgicas. Aunque el metilparabeno se utiliza como bacteriostático, además como fungicida también, y como antioxidante. Pero bueno, repito, muchos de los anestésicos ya no lo tienen. Estos cartuchos de Ceptodon ya no tienen metilparabeno, solamente tienen EDTA, y que esta sería una de las ventajas. Ahora, en cuestión de cuánto es lo que yo tengo que administrarle a mi paciente, en cuestión si es niño, si es adulto. El niño, bueno, aquí es una tablita en la cual nosotros nos puede servir en caso de que si no estoy acostumbrado a tratar niños, bueno, aquí yo ya me puedo guiar de cuántos cartuchos aproximadamente es lo que yo puedo colocarle a cada niño o en pacientes adultos. Ahora, creo que la parte más importante para mí es cuáles serían las técnicas anestésicas con las cuales yo puedo lograr una buena anestesia en el tratamiento de endodoncia. Y bueno, a mí me gustó esta imagen que lo tomé del artículo de Local Anesthesia Consideration in Endodontic Treatment del doctor Bajal James, en el cual nos sugiere que, bueno, en la que nos va a lograr buena o adecuada profundidad hacia la pulpa, bueno, pues es el bloqueo intrapulpar. Posteriormente, el que podría seguir ayudando sería la intraligamentaria, la intraósea, el bucal largo y, bueno, el bloqueo regional. ¿De qué forma yo puedo saber si estoy logrando una buena anestesia o en qué momento yo puedo determinar si ya puedo empezar mi tratamiento? Entonces, primero hago mi bloqueo del nervio anular inferior más el bucal largo. Como ya les había comentado, aquí estamos hablando del bloqueo de los molares inferiores, que son mayor incidencia, donde a veces nos llega a fallar la técnica, o si el paciente viene con una pulpitis irreversible sintomática, nos cuesta todavía más trabajo lograr la anestesia. Entonces, el bloqueo del nervio alveolar inferior yo lo llevo a cabo, como les había comentado, con mepivacaína, ya sea al 3% o al 2%, y el bucal largo lo refuerzo con articaína, unos 100,000. Entonces, el paciente empieza a sentir entumecimiento del labio, pero esto no significa que la pulpa ya logró esa profundidad anestésica. Entonces, lo que yo tengo que hacer es una prueba térmica con frío, ya sea si tengo ahí el EndoIce, que generalmente es con el que yo trabajo, hago la prueba. Si el paciente llega a presentar dolor, si sigue respondiendo, entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Empiezo a reforzar con anestesia intraligamentaria. En este caso también sugieren la intraósea, pero en lo personal la intraósea ya se me hace un poco más agresiva. Además, para hacer la infiltración intraósea sí requieres de aditamentos especiales para llevar esta técnica. Entonces, anestesio, vuelvo a hacer la prueba térmica con frío. Ahora, si no responde, ¿qué va a pasar? Inicio el tratamiento. Pero de lo contrario, si empiezo el tratamiento y si hay dolor, entonces lo que hago es volver a reforzar intraligamentaria.
Ya en la prueba donde dice responde, hice mi refuerzo intraligamentario, vuelvo a hacer mi prueba de sensibilidad o mi prueba con el frío. Entonces vuelvo a checar. Si responde, ¿qué es lo que voy a hacer? Vuelvo a reforzar otra vez intraligamentaria. Y entro. Si al momento de entrar el paciente presenta dolor a nivel de la cámara pulpar, entonces aquí sí, ya lo que hago es la infiltración intrapulpar. Y si no responde, entonces inicio ya el tratamiento. Y si vuelve a doler al momento que estoy iniciando el tratamiento, vuelvo a reforzar intraligamentaria, hago intrapulpar. Ahora, ¿con qué anestesia hago la inyección intraligamentaria? La intraligamentaria yo lo puedo utilizar, la verdad yo utilizo mepivacaína al 3% sin vasoconstrictor, aunque no hay reportes en la literatura que el anestésico con vasoconstrictor utilizándolo en intraligamentaria me vaya a causar una necrosis. En algunas ocasiones sí he llegado a utilizar la técnica intraligamentaria con vasoconstrictor y no he tenido ninguna secuela. Ahora, en cuestión de la inyección pulpar, aquí no tiene que ver nada el anestésico. Recordemos que aquí quien hace el efecto es la presión que yo estoy ejerciendo dentro de la cámara pulpar. Aquí yo puedo utilizar MEPI al 3, al 2, el que tenga a la mano, pero repito, aquí lo importante es hacer la presión y dentro de la cámara, porque a veces nos da miedo y lo único que hacemos es colocar la agujita, hacemos la presión, pero todo el irrigante sale y no estamos llevando a cabo bien la técnica y por eso volvemos a entrar y el paciente presenta dolor. Ahora, en la técnica intraósea se sugiere colocar bucal con articaína al 4% con epinefrina 1 a 100,000 antes de utilizar intraósea. Ahora, esto es una cronología para también evitar que nuestro paciente vaya a tener dolor. Y aquí vienen varios puntos de los cuales ya hablamos previamente. Agentes o la metodología empleada para disminuir el dolor, bueno, en cuestión de la aguja, en la penetración de la aguja, es primero anestesia tópica. Hay mucha gente que no le gusta la anestesia tópica porque dicen que no hace efecto, pero bueno, para colocar una buena anestesia tópica sí requerimos de 5 a 10 minutos mínimo para que haga efecto. Ahora, jalar el tejido tenso, que es la distracción que nosotros debemos de ejercer para poder introducir la aguja y que no haya este dolor. La liberación de la solución anestésica, hay que controlar esta velocidad de infiltración. Se sugiere mínimo 1 minuto para que nosotros podamos estar infiltrando a nuestro paciente y que no presente dolor. También hay agentes computarizados, sistemas computarizados para hacer este tipo de anestesia o agentes buffer o carbonizadas. Ahora, en cuestión de las propiedades de la aguja relacionadas con la percepción del dolor, uno es el diseño del bisel, las propiedades de desviación de la aguja y el revestimiento, que el revestimiento generalmente no generalmente, todas las agujas que tiene Septodon están revestidas de silicón. Entonces esto va a permitir también, además de la punta del bisel, que entren libremente sin ninguna obstrucción durante la infiltración. Otra de las características es el diseño del lumen. Como ya les mostré, las de Septojet XL, el lumen es muy amplio. Y entonces aquí, si el lumen está amplio, la salida de mi anestésico va a salir libremente sin que yo esté ejerciendo también mayor presión. Y el revestimiento lo mismo. Ahora, en cuestión de la eliminación de la aguja, pues limitar el número de inyecciones con la misma aguja. Metodología de inyección tiene que ser precisa, no estar haciendo muchas infiltraciones. La aguja tiene que estar totalmente su estructura, el revestimiento otra vez cuenta, el diseño del bisel otra vez cuenta en cuestión de la aguja y las propiedades de desviación de la aguja. O sea, si se dan cuenta, también para lograr una buena anestesia y que mi paciente no tenga dolor durante la anestesia, que es lo que más a ellos les importa, sí hay que considerar qué tipo de materiales son los que debo de tener en elección.
Para mí, en cuestión de la anestesia, sí es una parte muy importante porque si yo logro una buena anestesia, el paciente te va a decir que eres bueno. Si no logras una buena anestesia, el paciente te va a recordar y desafortunadamente no te recuerda de la mejor manera. Ahora, en cuestión de los anestésicos que vamos a colocar en pacientes embarazadas, bueno, de acuerdo a la FDA tenemos esta clasificación A, B, C, D y X, que generalmente los anestésicos que utilizamos están dentro del rango del B y C. La lidocaína con y sin vasoconstrictor es B, es seguro, sí se puede utilizar en el embarazo y en la lactancia. La mepivacaína con y sin vasoconstrictor no es tan segura como la lidocaína, hay que usarla con precaución. En la lactancia no se tiene todavía ningún reporte, pero o sea, sí lo puedes utilizar, pero en bajas dosis. La prilocaína también es seguro, igual que la lidocaína. La articaína también está dentro de la misma categoría C de la mepivacaína. Se puede utilizar con precaución y en la lactancia también, pero a menores dosis. Y la bupi, lo mismo, está dentro de la categoría C, se puede utilizar también con precaución y en la lactancia también, sí se puede utilizar, pero a menores dosis. Ahora, en cuestión de alergias, bueno, tenemos alergia del bisulfito de sodio, la epinefrina y el látex. En cuestión del bisulfito de sodio, bueno, aquí hay que tener en consideración a asmáticos que son corticodependientes, y aquí es lo que les decía, que los vasoconstrictores que contengan el conservador, bueno, está totalmente contraindicado. Aquí la opción es mepivacaína al 3% o prilocaína al 4%. Aquí no va a existir ninguna actividad cruzada entre lo que es el anestésico y los antibióticos tipo sulfa. En la epinefrina muchos de los pacientes decían que eran alérgicos a los vasoconstrictores, pero si son alérgicos a los vasoconstrictores, entonces son alérgicos a ellos mismos, porque la epinefrina es una sustancia como la norepinefrina que nosotros estamos liberando constantemente. Entonces, aquí lo que debemos de tratar son los miedos y ansiedades de los pacientes. Y en cuestión del látex, Schockel y Haas es lo que les había comentado, que habían hecho el estudio de los tapones del cartucho en cuestión de látex. Entonces, a partir del 2012, los cartuchos en Estados Unidos y en Canadá ya están exentos de látex. En cuestión de la metahemoglobinemia, aquí debemos de considerar totalmente no utilizar prilocaína. La metahemoglobinemia es una, es una entidad que es idiopática, porque nosotros podemos causar la metahemoglobinemia en altas dosis de prilocaína. Y también esto, uno puede nacer con la metahemoglobinemia subclínica. La forma de tratamiento de esta patología, bueno, es la administración lenta de azul de metileno al 1%. Y esto se puede repetir la dosis, ¿ok? Si la cianosis persiste o aparece de nuevo. Otra metodología es el ácido ascórbico intramuscular o intravenoso, pero esto es muy lento, entonces por eso es que mucha gente no se va por esta opción. Ahora, muestra esta diapositiva porque generalmente cuando nosotros llegamos a hacer un tratamiento, y esto me ha pasado con muchos de mis alumnos, que para hacer un tratamiento de endodoncia tuvieron que anestesiar con toda esta cantidad de cartuchos. Y entonces creo que no es lo ideal. Lo ideal es, en mi caso, llego a utilizar solamente 2 cartuchos, o al menos que tenga que hacer refuerzo intraligamentario, intrapulpar, utilizo un tercero, pero no más. Y bueno, por su atención, muchas gracias. Y bueno, aquí una foto con el doctor Malamed, que tuve el gusto de conocerlo hace 2 años en el Congreso de Pediatría con la doctora Stein. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Cintia Mercado, por esta interesante información.
Agradecemos a nuestros queridos amigos de COA Internacional y Septodom. Les recordamos, queridos idontonautas, que con su conexión en la plataforma se acredita directamente su CADI, y a quienes nos siguen vía Facebook, les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI y en van a tener la posibilidad de acreditar su CADI y si es necesario corregir algún dato de su correo. Fernando, ¿nos escuchas? Así es, Diana, te escucho claramente. Muchísimas gracias, Fernando. Si te parece bien, seguimos con la sesión de preguntas y respuestas. Claro que sí, con mucho gusto. Antes que nada, felicidades a la doctora Cintia Mercado por esta muy interesante conferencia, muchos datos muy interesantes, tanto clínicos como científicos. En cuestión numérica, quiero compartirles que prácticamente hemos alcanzado los 700 odontólogos que esta mañana nos han hecho el favor de acompañarnos. Una muy buena asistencia. Doctora Cintia, tienes muchas felicitaciones y muchos saludos de diferentes partes de México. La gente te saluda desde Tijuana, desde Zacatecas, inclusive desde otros países como España, Ecuador, etcétera. Bien, vamos a iniciar con las preguntas que nos han hecho el favor de enviar. Sí. La primera pregunta es de la doctora Jacqueline Molina y pregunta, doctora Cintia, en pacientes adictos a cocaína y marihuana, ¿cuál sería el anestésico ideal para los casos de exodoncia y endodoncia? No escucho nada. Perdón, Fernando, tenemos aquí un pequeño problema con el audio, lo estamos resolviendo. Un minuto, por favor. Claro que sí, Diana, ¿cómo no? Si nos pudieras repetir la pregunta, Fernando, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Doctora Cintia, ¿me escucha? Te escuchamos, Fer. Perfecto. O marihuana, ¿cuál sería el anestésico ideal para los casos de exodoncia y endodoncia? ¿Nos podrías repetir nuevamente la pregunta, Fer, por favor? Perdón. Con gusto. La doctora Jacqueline Molina pregunta, en pacientes adictos a cocaína y marihuana, ¿cuál sería el anestésico ideal para los casos de exodoncia y endodoncia? Mejor así. Sí, porque me escucho. Los anestésicos ideales para los pacientes que consumen ya sea cocaína o marihuana, como les había comentado, el paciente con cocaína lo más indicado es no tratarlo 24 horas, tratarlo 24 horas después de la ingesta. Lo mismo los pacientes con marihuana.
Nosotros ahí, en ese caso, sí podemos utilizar un anestésico con vasoconstrictor, como en el caso de que podría ser la articaína, 1/100,000, sin problema, pero siempre y cuando el paciente nosotros lo trabajemos 24 horas después, o sea, empecemos a trabajar con él. En el momento, la verdad, sí podemos tener contraindicaciones, como les había comentado, podemos lograr un paro cardíaco con ese paciente si nosotros aplicamos un vasoconstrictor durante el periodo que el paciente haya administrado estas sustancias. Muchas gracias, doctora Cintia. Continuando con las preguntas, existe por aquí una más que nos dice, en el caso de los pacientes hepáticos, ¿es ideal utilizar la articaína ya que es metabolizada? Tiene dos ésteres, tanto, tiene un éster y una amida. Recordemos, el éster, la parte del éster es lo que me va a ayudar a que el anestésico tenga un metabolismo a nivel plasmático y la amida a nivel hepático. En este tipo de casos, lo que, por seguridad, la verdad, es mejor utilizar la mepivacaína al 3%. Gracias, doctora. El doctor Leonel Ramírez Lemus pregunta, buenos días, ¿qué anestesia recomienda en pacientes para exodoncia y endodoncia cuando presentan inflamación pulpar y así poder comenzar el tratamiento? Gracias. Bueno, lo que sugiero para este tipo de casos es primero la infiltración con mepivacaína al 3% y posteriormente hacer el refuerzo con articaína 1/100,000, siempre y cuando el paciente yo pueda colocarle un vasoconstrictor. Y como les había comentado, si es en la parte mandibular, hacer un refuerzo de bucal largo. Muchas gracias. La doctora Paz Sea nos envía la pregunta, ¿puedo usar en pacientes cardíacos articaína al 4% con adrenalina 1/200,000? Sí se puede utilizar siempre y cuando el paciente que tenga esta enfermedad cardíaca esté completamente controlado, porque en algunas ocasiones hay pacientes que están controlados, pero si nosotros estamos utilizando un anestésico sin vasoconstrictor, por el tiempo que a veces llevamos trabajando, le estamos causando mayor liberación de adrenalina por nuestro tratamiento. Entonces, se sugiere, si el paciente está completamente controlado, sí puede utilizar articaína al 4% con adrenalina o epinefrina 1/200,000. Solamente si está completamente controlado. Igual hasta puedo utilizarla 1/100,000. Muchas gracias. La doctora Edith Santos nos envía varias preguntas. Entre ellas se enfoca en las agujas y pregunta qué marca de agujas y anestésicos utiliza usted, doctora. Primer pregunta, ¿sí? Y la segunda es, ¿qué anestésicos traen el conservador que usted mencionó? ¿Qué anestésico qué? ¿Qué anestésico trae el conservador que usted mencionó? ¿Qué puedo contestar? En cuestión de los agujas y anestésicos, bueno, la verdad yo les estoy hablando de lo que yo utilizo en mi consultorio y sí, en efecto utilizo Septojet XL en mi consultorio y de anestésicos, pues utilizo Scandonest y o sea, lo que es articaína y mepivacaína de Septodont. Había otra pregunta, ¿no? Sí, así es, doctora Cintia. La segunda parte de la pregunta es relativa a
Una disculpa, cerré por accidente la sesión. Estoy abriendo nuevamente. La pregunta de la doctora Edith Santos es si puede mencionar nuevamente cuáles son los anestésicos que traen el conservador que usted mencionó en la presentación, en la sección de alergias. La verdad de los anestésicos que contienen ese conservador te lo desconozco, por lo mismo de que yo nada más estoy enfocada y trabajo en mi consultorio con puro anestésico de Ceptodont. Y bueno, como les comentaba que los anestésicos de Ceptodont a mí me da esa seguridad porque ya no contienen ese tipo de sustancia. Gracias. El doctor Héctor Manuel comenta, excelente plática, felicidades. Y la pregunta es, ya que el fabricante indica que la articaína es posible aplicarla localmente en mandíbula con buenos resultados, en su opinión, ¿es posible usar esa técnica con buenos resultados o no la ha utilizado de esa forma? Saludos desde Villahermosa, Tabasco. Por favor. Con gusto. El doctor Héctor Manuel de Villahermosa, Tabasco, comenta, el fabricante indica que la articaína es posible aplicarla localmente en mandíbula con buenos resultados. Él desea saber si usted, doctora, utiliza esta técnica con estos buenos resultados o si no la ha utilizado de esta manera. Gracias, Fer. Sí, la verdad yo sí he utilizado la articaína localmente, inclusivamente lo utilizo en ocasiones de refuerzo de molares inferiores y sí he tenido buenos resultados. Muchas gracias. Doctora Cintia tiene muchas felicitaciones. La doctora Blanca Estela Cedillo comenta, gracias doctora Cintia, excelente conferencia. La doctora María Antonieta, excelente plática, todo muy claro, muchas gracias. Doctor Antonio Villalobos, felicidades, gracias por la conferencia. La doctora Sandra Arce, excelente doctora. La doctora María Graciela, excelente conferencia, felicidades, saludos desde Morelia, Michoacán. La doctora Gloria Marcela Colunga hace una pregunta y dice, doctora Mercado, en su opinión, ¿es recomendable anestesiar directamente la pulpa cuando aún hay dolor? ¿Mi sugerencia o mi recomendación? Sí. De hecho, es una indicación si yo estoy entrando a la cámara y la pulpa al momento de que yo la estoy tocando presenta dolor, es la indicación de hacer la infiltración intrapulpar. Porque de lo contrario, el pobre paciente todo el tiempo va a estar con mucho dolor porque no logró una buena profundidad con las técnicas anestésicas previas. Muchas gracias. La doctora Paz. Perdón. Algo que sí quiero comentar y no lo comenté fue de que en cuestión de la anestesia intrapulpar solamente se lleva a cabo en conductos vitales, o sea, que tenga una pulpa vital. En conductos que están necróticos está totalmente contraindicado porque al momento de ejercer la presión, todo lo que tenemos alojado dentro del conducto lo extruimos periapicalmente. Entonces, por eso es infiltración intrapulpar, porque solamente se lleva a cabo en pulpa. Muchas gracias, doctora. La doctora Paz Sea te manda saludos desde Chile. Comenta, me refrescaste y agregaste conocimientos. Muchas gracias. El doctor Javier Hinojosa, felicidades. Saludos desde Bolivia. El doctor Alexander Salvador, saludos desde Perú. La doctora María Edna Julieta pregunta, doctora, ¿usted recomienda la combinación de anestésicos? En dado caso de ser un sí, ¿cuáles?
sí recomiendo completamente la combinación de anestésicos. No hay ninguna contraindicación, porque además la combinación de anestésicos en las que yo hago es, por ejemplo, epinefrina al 3%, y ya les comenté por qué. Porque al momento de la infiltración, como no tiene vasoconstrictor, estoy creando menor dolor a mi paciente en la infiltración. En el caso de un absceso apical agudo, me va a ayudar a que la hidrólisis del anestésico no se lleve rápidamente. Y además, al momento de que yo ya estoy logrando una profundidad, posteriormente yo empiezo a reforzar. Yo refuerzo, si es molar inferior, refuerzo con articaína unos 100,000. Muchas gracias, doctora. Por medio de la plataforma de Facebook Live, también quiero dar las gracias a todos los asistentes que presenciaron esta interesante conferencia. Hemos recibido también muchas preguntas por esa plataforma. Hay muchas felicitaciones. Una pregunta que hace la doctora Erika Berlanga es: buen día, doctora Mercado. En pacientes con bypass cardíacos, ¿qué anestésico es el más seguro en su opinión? Muchas gracias. Con bypass, lo que te sugiero es metivacaína al 3%. Eso es lo que te da mayor rango de seguridad. Pero lo más importante es que, como les había comentado, hay que saber cuánto tiempo tiene mi paciente con ese bypass. O sea, hace cuánto le realizaron la cirugía. Porque vamos otra vez a lo mismo. Podemos utilizar anestésicos con vasoconstrictores, en este caso con seguridad podrías utilizar la mepivacaína al 2%, pero en dosis menores. Estoy hablándote de 2 cartuchos máximo. Muchas gracias. Siguen llegando más preguntas. Sin lugar a dudas, es muy interesante. Por cuestiones de tiempo no podemos atenderlas todas en esta sesión. Si les parece bien y están de acuerdo, vamos a seleccionar 2 más antes de cerrar esta sesión. El doctor Valentín Mendoza pregunta: doctora Mercado, ¿podría por favor repetir su protocolo de anestesia local para la realización de endodoncia en molares inferiores? Con mucho gusto. Yo realmente sí utilizo anestesia tópica. Primero hago la colocación de la anestesia tópica, me espero de 5 a 7 minutos y posteriormente hago la infiltración con mepivacaína al 3%. Esta es la infiltración del dentario. Y posteriormente hago un refuerzo de bucal largo con articaína unos 100,000. Es lo único que yo utilizo para trabajar. Ahora, en caso de que mi paciente, al momento de que yo esté haciendo la cavidad o el acceso y el paciente presenta dolor, bueno, sí refuerzo intraligamentaria. Y al momento de entrar, si el paciente también me refiere dolor, ya anestesio directamente intrapulmonar. Una endodoncia. En los pacientes que son hipertensos, estén controlados y que el día del tratamiento vaya con su medicación previa y al momento de que yo le estoy tomando la presión esté en los límites normales, puedo utilizar un anestésico. Porque de lo contrario, yo si el paciente tiene la presión elevada, sí mando a que vaya con el cardiólogo para que primero revise por qué se disparó la presión y ya yo le reagendo la cita a la paciente. Porque por mayor seguridad, siempre hay que trabajar con ese tipo de pacientes que estén completamente controlados. Y ahí sí puedo utilizar un anestésico o con vasoconstrictor, ya sea articaína 1 a 100,000, articaína 1 a 200,000
metivacaína al 2%. Muchísimas gracias, doctora Cintia. Tienes muchas felicitaciones, repito, de diferentes partes de nuestro querido México, de Puebla, Tabasco, del norte del país también, de Centro, Sudamérica. Muchas felicitaciones. Continúan llegando más preguntas. Voy a hacértelas llegar a tu correo electrónico para que en la medida de lo posible nos puedas hacer el favor de responderlas y así la audiencia pueda tener el conocimiento que tú nos has compartido esta mañana. Antes de ceder los micrófonos, doctora Cintia, y enviarlos a Inteligencia Dental en la Ciudad de México, quiero dar las gracias a todos los que el día de hoy nos prestaron su atención durante prácticamente esta hora y 20 que hemos invertido para actualizarnos en este tema tan interesante que es el manejo del dolor por medio de anestésicos locales. Darte las gracias, Cintia, por la dedicación, por tu tiempo para compartirnos este conocimiento tan vasto que tienes sobre el tema. Y muchas gracias también, no solamente a los que el día de hoy nos acompañaron, sino que estuvieron presentes en todo el ciclo de este mes de manejo del dolor, junio 2017, gracias a COA Internacional, que ha patrocinado en conjunto con Septodont a estos 4 excelentes conferencistas. Esta primera sesión ha sido muy enriquecedora para todos. Los invitamos a que continúen siguiendo los canales de Inteligencia Dental en YouTube, los canales de Septodont, los canales de COA, para que continuemos actualizándonos en este tema, repito, tan interesante que es el manejo del dolor en el consultorio dental. No me queda otra cosa más que darle las gracias a todos los organizadores, a los patrocinadores, y de mi parte es todo. Cedo los micrófonos, doctora Cintia, para que pueda despedirse de la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Fer, y quiero agradecerle a todos por haber estado conmigo en esta hora 20 minutos. Y bueno, como comentó Fernando, todas las preguntas o las preguntas que me hagan llegar, con mucho gusto se las vamos a contestar. Si llegan a necesitar algún tipo de artículos o algo de lo que presenté, también con mucho gusto se lo hacen saber a Fernando y se los haremos llegar. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Cintia Mercado, por esta interesante información. Agradecemos a nuestros queridos amigos de COA Internacional y a Septodont por estas 4 charlas con interesante información que nos proporcionaron. Les recordamos, queridos odontonautas, que pueden acreditar sus CADIs a través de www.inteligenciadental.com/CADI. Agradecemos a nuestros queridos odontonautas que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta su aula virtual I+D en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo por venir. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima.